En 2008, la NASA transmitió al más allá la canción Across the Universe. Tardará más de 400 años en llegar, pero se puede decir que el legado de los Beatles ha salido ya de los confines de la Tierra. La investigadora italiana Viviana Ambrosi hace cuenta de todas las contribuciones que esta famosa banda británica ha hecho a la comunidad científica y lo plasma en su libro La ciencia de los Beatles. Para esta profesora de estudios avanzados, la Beatlemanía va más allá de un fenómeno pop. Tuvo también sus repercusiones en los campos de la biología, astronomía e incluso en la medicina. Según cuenta, existen hasta 100 especies de animales y plantas nombradas en honor a estos 4 chicos de Liverpool. El favorito, sin duda, es John Lennon, que ha inspirado los nombres de, por ejemplo, la araña exótica Bumba lennoni, el de la avispa Notispatius John lennoni. El famoso esqueleto de un Australopithecus femenino descubierto en Etiopía por el paleontólogo Donald Johanson mientras sonaba la canción Lucy in the Sky of Diamonds se llama Lucy en honor a esta composición, que también comparte nombre de Lucy, el diamante más grande encontrado hasta la fecha. Más allá de los límites de nuestro planeta Tierra, el universo también parece ser de los Beatles. Desde 2013 hay un cráter en Mercurio que se llama Lennon, por decisión de la Unión Astronómica Internacional, que ya en 1998 había utilizado el nombre de los 4 integrantes de la banda para nombrar a 4 asteroides. Su criterio es que los cráteres solo pueden llevar el nombre de personas creativas que hayan hecho aportaciones fundamentales en el campo de su especialidad. Pero si hay alguien de la comunidad científica que puede llevarse el galardón a mejor Beatlemanía, es la NASA. Canciones como Here Comes the Sun o Heart's Day Night fueron la banda sonora de la Estación Espacial Internacional en 2005. Recuerden su página Ambrosi. Además de la anécdota de Across the Universe, que literalmente está cruzando el espacio, la NASA ha encontrado en los Beatles un gran motivo de inspiración. La misión de que la agencia espacial iniciara en 2021 destinada a explorar el cinturón de asteroides troyanos de Júpiter tiene previsto llamarse Lucy. Pero el papel de los Beatles no se limitó únicamente a inspirar a otros científicos. El grupo también contribuyó de forma directa al avance científico. Así es, cuenta Ambrosi que parte de los beneficios generados por el grupo los utilizó su discográfica EMI para apoyar a Gottfried Newell Housefield. Los estudios de este ingeniero inglés permitieron la creación del primer escáner de uso médico de la historia, y sus aportaciones le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1979. Más allá de que los Beatles cuenten con numerosos fans entre la comunidad científica, Ambrosi apunta a que toda esta nomenclatura puede ser en realidad algo deliberada. La investigadora cree que puede ser un intento de hacer pop science o ciencia pop, una estrategia para hacer más atractivos los descubrimientos científicos para el gran público, algo que los personajes como Stephen Hawking, Carl Sagan o Neil deGrasse sabían muy bien y los convirtieron en grandes divulgadores de ciencia para las masas. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Yo soy Elizabeth García, bioanalista y citotecnóloga de profesión, divulgadora científica y amante del mundo que se oculta bajo la lupa del microscopio.
Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde podrás actualizarte en el área de citopatología. Síguelos en Instagram, @citología, ciencia y arte. Hola, hola, buenos días, tardes o noches, espero estén todos muy bien. El día de hoy les voy a hablar de un tema que ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Y es sobre la música. Les hablaré un poco de la música y los efectos que esta tiene en nuestro organismo e incluso en los animales, que muchas veces se ha pensado que los animales no pueden escuchar la música o que somos los seres humanos los únicos privilegiados de disfrutar de lo que es esta maravilla que conocemos como música. Realmente no se conoce a ciencia cierta cuándo se originó la música, tal como la conocemos, las melodías, las notas musicales, todo lo que implica la música. Para eso no sé mucho del área de lo que sería académica de la música, no soy experta en esa área, pero obviamente los expertos sabrán mucho más que yo, las melodías, los tonos, todo esto. No se sabe a ciencia cierta cuándo surgió o cuándo el ser humano comenzó a hacer música. Pero posiblemente desde siempre podríamos decir que de cierta forma han existido los sonidos, obviamente, y que probablemente en algún momento el ser humano combinó estos sonidos generando armonía entre ellos y poco a poco se desarrolló lo que conocemos la música. Esa es como mi teoría o la percepción que se tiene en general de cómo pudo haber surgido la música, aunque no se sabe, no existe algo que diga, bueno, aquí en este momento, justo en esta etapa de la evolución humana, fue cuando comenzó la música. Pero yo pienso que siempre ha existido. En realidad en la naturaleza existe música. El cantar de los pájaros tiene una melodía que es agradable al oído. Bueno, algunos pájaros, porque algunos otros son bastante bulliciosos, como las guacamayas, que a veces atormentan un poco con sus gritos. Pero hay otros pájaros que hacen sonidos bastante armoniosos y en general la naturaleza ya tiene sonidos y yo pienso que ya allí hay una musicalidad. Y probablemente de allí vino, como todo lo que hemos elaborado los seres humanos siempre viene inspirado en la naturaleza. La gran mayoría de las veces ha sido así. Y por eso elegí este tema que me parece que es interesante y que a todos nos toca y es un tema que a todos nos puede interesar. Si existen ciertos mitos en torno a este tema, como por ejemplo el mito de que si estoy embarazada y le coloco música clásica o música de Mozart a mi bebé, va a nacer mucho más inteligente, y eso son teorías, son mitos, no está comprobado científicamente que esto sea de esa manera. Pero bueno, igual les aseguro que el bebé en el vientre va a disfrutar de una buena música y algo que lo relaje. Lo que sí es cierto es que la música tiene cierto efecto como las drogas, porque se han hecho estudios en donde un grupo de personas fueron sometidas a escuchar su música favorita, sus canciones favoritas, y al mismo tiempo se iban estudiando las ondas de su cerebro y qué zonas del cerebro se estimulaban y al mismo tiempo qué neuroreceptores se iban generando, qué sustancias se iban generando, y se observó que al escuchar aquellas canciones que nos encantan, que nos hacen sentir bien, el cerebro libera muchísima dopamina. Altos niveles de dopamina se generan, al igual que ocurre con el consumo de las drogas, con el sexo,
con la comida, ya que la música forma parte de las actividades que nos generan placer, y cuando sentimos placer se libera dopamina. Así que la música podríamos decir que es una droga. Lo que les mencionaba hace un rato de este mito que existe de que poner a escuchar Mozart a los bebés los hace más inteligentes, a los bebés cuando están en el vientre o cuando ya nacen, eso realmente no tiene ningún basamento científico. Lo que sí es muy probable es que si uno está tratando de concentrarse, si está haciendo una actividad que uno necesita concentrarse, como estudiar o que esté haciendo algún tipo de trabajo donde tengamos que tener mucha atención en lo que hacemos, o incluso para descansar la mente, se puede escuchar música instrumental o música que sea bastante tranquila, ayuda a que el cerebro se concentre mucho mejor y a realizar estas actividades de mejor manera. Pero esto también es como algo que se dice, que tampoco es que esté muy comprobado científicamente. Porque de hecho hay personas que si tú le dices, bueno, escucha música para ponerte a estudiar, es una recomendación que hacen muchas veces los psicólogos a los jóvenes que quizás tienen, o a las personas que tienen déficit de atención o que les cuesta un poco mantenerse haciendo una sola actividad. A veces no les funciona, a veces más bien les da sueño estas músicas como suaves. De hecho, tengo amigas en la universidad. Tenía una amiga que ella podía estudiar escuchando cualquier tipo de canción. O sea, podía ser música relajante, música fuerte, rock, cualquier cosa. Entonces eso es como muy sugestivo. Sí, eso va a depender obviamente de cada tipo de persona. Entonces hay personas que pueden estudiar escuchando música, cualquier tipo de música, mientras que otras no. Lo que sí es cierto es que la música sí se ha visto que ayuda a disminuir la ansiedad, el dolor, provoca una curación rápida e incrementa el optimismo. Y yo creo que todos hemos experimentado eso, sobre todo cuando pasamos por un mal momento, que nos sentimos como tristes o que estamos en un mal día. No sé, prendemos la radio, ponemos en Spotify alguna canción que nos guste e inmediatamente vamos viendo cómo poco a poco nuestra actitud va cambiando. Quizás no tan rápido, obviamente va a depender de la situación por la que estemos pasando, pero siempre se ve una mejora, siempre como que nos saca de ese mal momento. Entonces, sí, no sé, pero por lo menos en mi caso, la música siempre es una salida a un mal momento que esté pasando. Incluso cuando estoy molesta, si estoy enojada, prefiero irme a escuchar algo de música y regreso otra vez a mi estado zen, a estar otra vez calmada. Así que la música nos ayuda evidentemente. También se ha visto que ayuda a sanar algunas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, porque se ve que como afecta el estado de ánimo, la música afecta el estado de ánimo en cualquier lugar que tú estés, en tu casa, en tu oficina, en el auto. También ayuda a la memoria. Enfermedades como el Alzheimer se han hecho estudios en donde se hacen terapias musicales con estos pacientes. Incluso reviven algunos recuerdos. Recuerden que el Alzheimer es esta pérdida de memoria progresiva que van sufriendo las personas, y se ha visto casos en donde con una canción recuerdan eventos de su vida. Y así que sí se ha vinculado la música con la memoria. En un estudio realizado en la Universidad de California en 2009 se descubrió que existe una parte del cerebro que se asocia a la música con recuerdos al experimentar momentos emocionales sobresalientes. Y es por esta razón que al escuchar ciertas canciones pueden que vengan a tu mente alguna etapa de tu vida, sucesos de tu vida, alguna vivencia en particular que te haya marcado sobremanera, obviamente, que te haya marcado mucho, y revives incluso esas emociones. Entonces es muy frecuente que seguramente les pasa que escuchan alguna canción que los lleva a su juventud. Los traslada inmediatamente a ese momento alegre, no sé, cuando iban a bailar, o algún momento alegre de su juventud o de su niñez. Sin duda, yo creo que todos hemos experimentado algo como eso, que a lo mejor vamos en algún sitio, escuchamos cierta canción o cierta melodía e inmediatamente es como si conectáramos con alguna parte allí oculta de nuestro cerebro, esa memoria empolvada allí,
y revivimos esas emociones. Así que realmente, científicamente sí se ha visto que eso es una realidad. En relación al aprendizaje y la neuroplasticidad entre la música, si eso es cierto o no, la música tiene la habilidad de proporcionar estímulos que van a contribuir o que construyen nuevos caminos que ayudan al cerebro a renovarse luego de alguna lesión. Entonces también eso va a ayudar, eso es lo que está vinculado a la neuroplasticidad, es esa capacidad que tiene el cerebro para funcionar de forma adecuada luego de sufrir algún daño. Y lo mismo va pasando a medida del aprendizaje. Entonces, si tenemos algún daño cerebral, también se ha visto que la música ayuda a mejorar eso, genera ciertos estímulos a nivel cerebral que van renovando ese tejido, van renovando el cerebro y su funcionalidad. Como les decía, la música también apoya la memoria. O sea, como les mencionaba en el caso de Alzheimer específicamente, pacientes con Alzheimer usan terapia musical para recordar eventos, para recordar personas. Así como sucede con nosotros, en estos tipos de pacientes también la música los transporta a ciertos momentos de su vida, incluso cuando no recuerdan nada, los ayudan a recordar. Recuerden que, como les decía, esto es una enfermedad, que hay una pérdida importante de memoria. La música también activa la memoria automática, provocándonos recordar letras de canciones sin ni siquiera estar conscientes de que nos las sabemos. Salen de nuestra boca como un reflejo, es un estímulo. La música es un estímulo y no sé si les ha pasado, por lo menos las personas que estudiamos en el área de la salud, y yo creo que en todas las carreras debe existir alguna canción o alguna melodía que los ayude a recordar algo que uno mismo inventa como estudiante o que las escucha en otro lugar o que otros compañeros nos las dicen. Pero hablo de mi caso en particular, que estudié en el área de la salud. Encontré una vez estudiando bioquímica, encontré en YouTube un video que hacía una canción completa de lo que es el ciclo de Krebs, que es bastante complejo de aprendérselo y a nosotros nos piden memorizar todo el ciclo de Krebs, todas las moléculas que allí se forman, las reacciones, etcétera, etcétera, todos esos nombres. Y yo conseguí esa canción, era como un rap o algo así, y lo describía completito, todo el ciclo de Krebs con cada detalle, cuántos ATP se forman, todo, y eso de verdad que ayudaba mucho a aprenderse ese tema en particular. Y así como esas existen muchas canciones que han hecho muchas personas que estudian esta área o gente que es muy creativa, y de verdad que ayuda mucho a aprenderse temas complejos. Y hablo del área de la salud porque es el área en que yo estudio, pero que yo estudié, bueno, y sigo estudiando, pero probablemente en todas existirá alguna canción que alguien se inventó para aprenderse algo. Y eso es lo que llamamos las mnemotecnias, para aprendernos cosas complejas y que no se nos olviden. Así que la música obviamente nos ayuda a eso, como lo que les acababa de decir, de que a veces escuchamos canciones y automáticamente empezamos a cantarlas y no sabíamos no recordábamos o no sabíamos que realmente me conozco la letra de esa canción. Entonces, a veces estudiar, y esto es como un consejo para los estudiantes, inventándote una canción con eso, es mucho más fácil que tratar de memorizarlo así como sin una melodía. Así que es impactante lo que la música genera en nuestros cerebros y todo eso que a veces lo vivimos, pero quizás como que no nos percatamos de que es de esa forma. Y es seguro que a todos les ha pasado que escuchan una canción y dicen, pero es que a mí ni siquiera me gusta esa canción, pero te sabes la letra. Y dices, ¿cómo dices que no te gusta si te sabes la letra? ¡Wow! La magia de la música, diría yo. ¿Puede provocar la música emociones? Obvio que sí, la música provoca emociones, nos hace sentir bien, pero también hay canciones o música que nos hace sentir enojo, tristeza, y de hecho es muy utilizada en el cine, en las películas, en las series. Eso es más que evidente cuando vemos una serie que hay una parte triste, siempre hay una melodía allí de fondo que nos traslada a sentir esa emoción. Entonces es obviamente la actuación del actor o la actriz que esté allí en esa escena, junto con esa melodía, toda la escena, todo eso te transmite una emoción cuando estás viendo alguna película o alguna serie, incluso en los documentales. O sea, todo lo que vamos observando
siempre dense cuenta que siempre hay un hilo musical de fondo, no sé qué. La música es muy utilizada en toda el área artística, en lo que es la cinematografía, la televisión, porque obviamente transmite las emociones. Entonces no es solo el actor o la actriz con su actuación, sino también esa música que colocan transmite y te lleva a sentir lo que está sucediendo en esa escena en particular. Y como les mencionaba hace un rato, cuando nos sentimos molestos o cuando estamos tristes, ponemos música que nos hace sentir bien y que nos cambia inmediatamente esa emoción de rabia o de enojo o de tristeza a una emoción positiva. Así que efectivamente la música provoca emociones. ¿La música funciona como terapia para el aprendizaje? Una vez más, sí, de cierta manera. No existe, como les digo, un basamento científico que esté comprobado. Mira, si realmente si escuchas este tipo de música, vas a aprender más, vas a ser un estudiante ejemplar o vas a aprender muchas cosas. No, porque también se ha visto que la música, los distintos tipos de música, de canciones que existen, influyen de forma distinta en las personas. Y eso lo podemos comprobar entre los que nos rodean y nosotros mismos. O sea, una canción a lo mejor a mí me puede generar mucha alegría y a otra persona le es indiferente o incluso le puede generar un sentimiento contrario, una emoción contraria, hacerlo sentir triste. Entonces como que cada quien le interpreta de una forma diferente. Entonces obviamente hacer esos estudios de cómo ciertas canciones o cómo la música influye en el aprendizaje o en ciertos comportamientos humanos es complejo, porque recuerden que también cada ser humano es distinto y en base a las mismas vivencias que tienen las personas y a sus recuerdos, a sus traumas y todo eso, pues obviamente dan interpretación distinta a las cosas, y en este caso a la música. Entonces puede ser que a lo mejor una canción que para nosotros nos da profunda alegría porque quizás lo asociamos a un momento agradable de nuestra vida, para otra persona no le genera la misma emoción, porque quizás porque lo asocie a un momento triste de su existencia, o simplemente porque no le produce la emoción de alegría que a nosotros quizás sí nos genera. Así que por eso definir que la música y el aprendizaje, o que ciertas canciones están hechas específicamente para aprender o para estudiar, no es del todo demostrado, por lo que les comento. Es bastante complejo definirlo, porque los seres humanos en ese sentido, en la interpretación de las cosas, somos distintos, porque va a haber algo de base que van a ser nuestras propias vivencias. Es diferente, esta pregunta es súper interesante, que conseguí en un artículo que decía: ¿es diferente el cerebro de los músicos? Todos los cerebros son diferentes. Nuestros cerebros están caminando cada día con cada experiencia que tenemos, lo que les mencionaba justo hace un momento. Todos somos diferentes, todo lo interpretamos, todas las personas interpretamos una misma situación de maneras distintas, y lo mismo ocurre con la música. ¿Por qué? Porque, como les decía, porque tenemos nuestras propias vivencias, nuestro pasado, nuestra forma de ver la vida, nuestros principios, nuestras creencias. Todo eso influye en la forma en que vemos las cosas y las situaciones. En este caso, la música. El cerebro es un órgano plástico, es decir, que es moldeable de cierta forma, porque se adapta a los nuevos aprendizajes, y eso se pueden dar cuenta ustedes, no son los mismos seres humanos que eran cuando tenían 10 años. No tienen ni los mismos gustos ni la misma forma de comportarse. Se van adaptando y han aprendido ciertas cosas y han ido cambiando, y eso ocurre en su cerebro. Gracias a esta estimulación auditiva, motora y visual, los cerebros de los músicos han mostrado a grandes rasgos tener ciertas similitudes. Además, han demostrado tener una corteza cerebral más grande, es decir, un aumento de la masa blanca y agrandamiento del área Broca, que es un área del cerebro, lo que puede significar una oportunidad de futuras conexiones de aprendizaje. Obviamente desarrollan un área del cerebro mucho más que aquellos que no somos músicos. Porque bueno, es que es obvio, como los que estudiamos la ciencia, los que estudian la matemática, o los que se dedican a la creatividad, desarrollan áreas del cerebro en particular que otras personas no la van a tener igual de desarrollada. Eso ocurre no solo con la música, sino con cualquier área
del conocimiento y del aprendizaje a la que nos dediquemos. Todos en general nos dedicamos o nos gustan ciertas cosas más que otras. Obviamente, entonces por eso todos los cerebros son distintos. ¿Puede la música ayudar en las terapias de estimulación del lenguaje? Existen pacientes diagnosticados con afasia del lenguaje que han logrado increíbles avances gracias a las terapias de entonación melódica. Los pacientes lograron cantar antes que poder hablar durante los procesos. La música está en un lugar más profundo que el lenguaje. Alcanza lugares donde el lenguaje no puede entrar. Y eso lo puedo hablar yo desde mi propia experiencia con mi hija, porque a ella le ha costado un poco no es tanto el hablar, sino decir bien las palabras. La pronunciación de las palabras le ha costado un poco, pero con la música es otra cosa. O sea, la música la entiende y intenta imitar las palabras. Entonces sí hay ayuda. Las terapias musicales ayudan a estimular el lenguaje. Obviamente esas melodías, esas canciones, en el caso de mi hija, como son canciones infantiles que le gustan, que le agradan, que habla de temas de su interés, como los dinosaurios, porque ella ama los dinosaurios, pues busca cantarlas, busca repetir esas palabras y la ha ayudado en su lenguaje a poder pronunciar mejor las palabras. Y luego de que las canta, pues obviamente practicamos de decirlas en las oraciones. Así que sí existe una ayuda en lo que es la estimulación del lenguaje. Y puede ayudar en la concentración, en la atención y la concentración, que lo mencionamos hace un rato. Sí puede ayudar. Algunos cirujanos utilizan música durante sus operaciones para bloquear las distracciones y concentrarse. Y muchas personas hacen eso. O sea, a veces he escuchado mucho decir, como les decía la compañera y mi amiga que estudiaba con música, ella estaba allí en su música y la gente, o sea, con sus audífonos puestos, estudiando, leyendo un libro de inmunología o de cualquier cosa que tuviéramos que estudiar, con sus audífonos escuchando su música. Era una forma de aislarse del resto de lo que quizás le pudiera estar distrayendo. Y muchas personas pensaban, bueno, que puede estudiar con esa música ahí, o sea, no se concentra. No, cada uno somos distintos y tenemos distintas formas de lograr esa concentración. Así que efectivamente la música ayuda a concentrarnos. No a distraernos. Obviamente va a depender mucho del tipo de música que estemos escuchando. Por eso es que se recomienda que cuando uno está estudiando o que se quiere concentrar, ponga música más bien relajante o música suave, generalmente música que no tenga una letra. Por lo menos en mi caso yo pongo música que a lo mejor puede ser, no necesariamente tiene que ser un piano o una música suave, pero que no tenga letra, o sea, que no esté nadie cantando. Porque en mi caso me pongo yo a cantar la letra de la canción y entonces me voy de lo que estaba haciendo. Yo creo que a muchos les pasa, porque tenía compañeros que me dicen, a mí me pasa lo mismo. Pero si pongo otro tipo de música donde no hay nadie cantando, pues de verdad me sirve muchísimo. Seguimos en la siguiente parte, que les hablaré un poco de la música en los animales, si en verdad la pueden escuchar o no y cómo es ese proceso. Cito curiosidades. ¿Sabías que tocar un instrumento musical involucra muchas partes del cerebro al mismo tiempo? Esto puede beneficiar en particular a los niños y adolescentes, cuyos cerebros todavía están en desarrollo. La introducción de la música en niños pequeños puede influir positivamente en su capacidad de concentración, en su manera de actuar y en el desarrollo del lenguaje. El equipo de investigación de Krauss estudia cómo la formación musical influye en el desarrollo del cerebro. Descubrieron que la música tiene efectos positivos en las habilidades de aprendizaje de los niños, incluso cuando la formación comienza en la escuela secundaria.
Los adolescentes que formaron parte de nuestro estudio mostraron cambios biológicos en el cerebro después de 2 años de participar en actividades constantes de creación musical en la escuela, explica Krauss. Además nos dice que estos cambios afectan la capacidad de aprendizaje y pueden ayudar a mejorar las habilidades de lectura y escritura. Estos beneficios son duraderos en el tiempo. Una vez que le enseñé al cerebro a responder al sonido de manera efectiva, seguirá haciéndolo aun cuando las lecciones de música finalicen, explica Krauss. Un poco de música ayuda mucho, pero cuanto más música escuche, más fuerte se volverá el cerebro. El contacto permanente con la música también puede protegerlo de la pérdida de audición a medida que envejece. Naturalmente, perdemos nuestra capacidad auditiva con el tiempo. En particular, se hace más difícil escuchar conversaciones en un entorno ruidoso. Pero los investigadores han descubierto que los músicos distinguen mejor la voz de una persona en un ambiente ruidoso. Continuamos en esta segunda parte. Vamos a hablar, como les comentaba, un poco de los animales, la música para los animales. Es cierto que los animales les da igual la música, como que no la escuchan, no los afecta de ninguna forma. Y conseguí un artículo en National Geographic que habla música para animales. De hecho, si ustedes se meten en YouTube, van a conseguir música para perros que son ansiosos. Yo la utilicé mucho con mi perrito porque cuando nosotros nos íbamos de casa y se quedaba él solo, se ponía muy ansioso y comenzaba a llorar. Ahora le colocamos esa música que es especial para perros ansiosos y es como una música súper suave, como que especial para ellos, y se queda mucho más tranquilo. En este artículo en particular que conseguí en National Geographic, hablaba de música para animales, pero se enfocaron sobre todo en los gatitos. La forma en que los animales reaccionan ante la música depende de verdad de lo que nosotros entendemos por música. Así lo explica Charles Snowdon, que es un psicólogo estadounidense que estudia el comportamiento animal. La música humana, la pensada para nuestros oídos, tiene efectos positivos tanto en perros como elefantes y chimpancés, pero efectos negativos o inexistentes en babuinos, caballos y corderos. Esos son los estudios que ha hecho este psicólogo y ha podido ver los efectos que genera el tipo de música que escuchamos nosotros los seres humanos. El experto ha descubierto que la mejor manera de estudiar el efecto de la música en animales es crear una específica para cada especie, es decir, un tipo de música para cada especie de animal, obviamente. El último proyecto del equipo es Music for Cats, música para gatos, cuyas canciones han sido creadas por el compositor David Tay y pensadas especialmente para felinos, cuyas vocalizaciones tienen más cambios de tono que la de los humanos, o su música. El mix incluye ronroneos y el sonido de gatitos cuando maman de sus madres, cuando se están alimentando, aunque no se limita únicamente a este tipo de sonidos. Según los autores, es música real con repeticiones y variaciones. Para descubrir sus efectos, Snowdon y Megan visitaron 47 hogares con gatos domésticos, a los que les pusieron 4 muestras musicales, 2 cortes de música clásica y 2 de música para gatos. Los felinos respondieron más positivamente a la música para gatos, se acercaban a los altavoces, se frotaban contra ellos antes que cuando sonaron los cortes clásicos. Según ha recogido la revista Applied Animal Behavior, esta es la información que se obtuvo. Los gatos reaccionaban mucho mejor a la música especial para gatos. Esta música especial podría calmar a los gatos y se encuentra en refugios o se le deja a aquellos gatitos que se quedan solitos en casa, como hago yo con mi perrito.
Experimentos anteriores ya habían probado música para monos con los llamados tamarinos de cabeza blanca, naturales de América del Sur. El equipo de expertos descubrió que estos animales ignoraban la música normal, pero quisieron descubrir si había algún tipo de música que pudiera gustarles. Descubrimos que las vocalizaciones de estos monos son 3 octavas más altas que las del hombre o la música que nosotros escuchamos, los seres humanos, explica Snowdon. Así que decidió llamar a Tei para que compusiera melodías inspiradas en los sonidos de los tamarinos. Durante los experimentos, los animales se mostraron desconcertados ante la música humana y en cuanto a la compuesta especialmente para ellos, mostraron síntomas de ansiedad ante los sonidos más agitados y ante los más contenidos comían más y se quedaban quietos. Ambos signos de calma y tranquilidad. Así que vean que efectivamente la música, si la escuchan los animales, obviamente no es el mismo tipo de música que nosotros escuchamos, no es la música que está hecha para humanos, es una música especial para ellos porque recuerden que depende del tipo de animal, de la especie, pues obviamente tienen sus órganos más desarrollados, en este caso los oídos. Entonces obviamente escuchan en otras longitudes de onda, son capaces de escuchar sonidos mucho más que están más lejanos, otros tipos de sonidos que los seres humanos incluso no podemos escuchar. Entonces obviamente también aplica a la música. Quizás los tonos que utilizan nuestras canciones no son agradables para sus oídos dependiendo de la especie, pero ya vimos que en experimentos que se han hecho, que se hacen canciones y música exclusivamente para esa especie, aplicando los propios sonidos que hacen estos animales, pues sí es agradable para sus oídos, o desagradable, como vimos en el caso de los tamarinos. Súper interesante este tema de la música en los animales, porque yo había escuchado como que a los animales nada que ver, no les afecta la música, como que nosotros los humanos somos súper privilegiados porque somos los únicos que apreciamos la música. Una tontería completa, porque siempre como seres humanos queremos ser como que somos lo mejor y solo nosotros los mejores de la Tierra y del universo. Una tontería. Gracias a Dios que poco a poco vamos entendiendo que nos necesitamos a todos, a todos, cuando me refiero a todos, a la naturaleza, a los animales, para vivir. No somos nadie, el ser humano no puede estar solo si no existen los otros animales, si no existe la naturaleza. Simplemente nos vamos a morir. Así que dejar un poco esa actitud como que somos lo mejor. Así que vimos que los animales efectivamente también pueden apreciar la música. Y como les decía al inicio de este episodio, pues la música está en la naturaleza. Los sonidos del agua, los sonidos de los pájaros cantando. Y efectivamente pues la música nos pone en movimiento, y eso no es secreto porque a veces escuchamos canciones que nada más con oírlas ya nuestro cuerpo comienza a estremecerse, a moverse, movemos el pie, las manos, la cabeza, comenzamos a bailar de cierta manera. La música ha existido, como les digo, desde la antigüedad, no se sabe a ciencia cierta desde cuándo existe la música, y escuchar o crear música afecta la manera de pensar, sentir, moverse y mucho más. Así lo establece el neurocientífico, el Dr. Robert Finkelstein, quien codirige la iniciativa de música y salud. En la actualidad, las tecnologías modernas ayudan a los investigadores a aprender más sobre cómo funciona nuestro cerebro, qué partes del cerebro responden a la música y cómo la música puede ayudar a aliviar los síntomas de determinadas enfermedades y afecciones. Y así continúan los estudios para entender cómo reacciona nuestro cerebro ante la música y, como les digo, cómo puede ayudar a sobrellevar ciertas enfermedades que son bastante dolorosas. Pero vimos el día de hoy que efectivamente la música tiene una influencia sobre el cerebro porque ayuda a la liberación de dopamina, nos genera placer, es prácticamente una droga, pero una droga buena porque nos lleva a sentirnos bien cuando estamos en una situación desagradable. También influye en nuestras emociones, evidentemente. Nos ayuda al aprendizaje de la música, nos hace felices, la música transmite emociones y todo eso nos llevamos el día de hoy con este maravilloso tema de la música.
Espero que les haya gustado este episodio, que haya sido de su interés. No olviden compartirlo, darle like si lo están viendo en YouTube y darle a las 5 estrellitas si están bien escuchándolo en Spotify, porque todo eso me ayuda a que mi canal siga creciendo, a que esta comunidad crezca y a llegar a muchos más. Así que nos vemos en un próximo episodio. Me despido, espero que tengan un excelente día o noche, depende de la hora que nos escuchan. Y chao, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Y esto llegó a ustedes gracias a LepisMax, un lugar donde encontrarás artículos de escritura que se ajustan a tus necesidades. Planner, agendas, cuadernos, bolígrafos y mucho más. Síguelos en Instagram, @LepisMax. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte es un espacio de divulgación científica. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Nos encontrarás como Citología, Ciencia y Arte.